Buenos días, estimados alumnos. Buenos días, jóvenes. ¿Sí me escuchan, no? Gracias. ¿Listos para empezar la jornada? Buenos días, Pilar. Esta semana vamos a ver lo que es la conversión de números decimales a fracciones y la conversión de fracciones a números decimales, ¿no? O número aval, como le pueden decir. Buenos días, Xiomara. Buenos días, Valentina. Ya van 17. Buenos días, Ximena. Ya, habrá entonces que empezar. Vamos a compartir pantalla. Vamos a cerrar el webcam para que no cargue mucho nuestro sistema. Entonces, fracción generatriz de un número aval. Pues el número aval exacto. Cuando estamos en base 10, ¿no? Tenemos este número aval o este número decimal, ¿no? Como ven, está en base 10.
Está en base 10. Entonces, ¿cómo lo convierto yo a fracción? Fácil. Lo pongo como numeral. Pongo 1 y pongo tantos ceros como cifras tenga el número aval. Si son k cifras, ponemos k cifras. Esto lo dejamos tranquilo, pero esto ya lo podemos poner como la base, multiplicado por 1, elevado a la cantidad de, tapamos el 1, la cantidad de cifras que quedan, k cifras, ¿no? Entonces quedará 10 a la k. Entonces, este número aval lo puedo representar de esta forma o de esta forma. Entonces, es fácil de recordar. Lo único que para poner de esta forma es poner la base, que es la base 10, elevado a la cantidad de cifras, ¿no? K cifras. O si lo ponen de esta forma, es el numeral sobre el 1 antecedido de tantos ceros como cifras tenga el numeral. Entonces, es facilísimo. Tenemos acá el número aval 042. Está en base 10. No, está en base 10. Entonces lo pondré como fracción. Pongo 42 y pongo el 1 antecedido de tantos ceros como cifras tenga el numeral. Dos cifras, dos ceros. Simplificamos. 21 cincuentavos, ¿no? Pero también pude haber puesto 42 sobre 10 al cuadrado, ¿no? 10 al cuadrado. ¿Qué sucede si la base ya no es base 10, sino es cualquier base, base n? Se procede de manera similar. Se pone el numeral en la base en la cual está. Se pone la base elevado a la cantidad de cifras. Elevado a la cantidad de cifras. O también pueden poner, como les decía, el mismo numeral en la base en la cual está, pero ponemos 1 antecedido o seguido de tantos ceros como cifras tenga el número aval. Si tiene k cifras, debe haber n ceros. O si tiene k cifras, debe haber k ceros. Entonces va a depender de la cantidad. Si fueran 5 cifras, será 5 ceros, ¿no? Si fueran 7 cifras, serán 7 ceros. Antecedido del 1 adelante, ¿no? Y no se olviden, la base se mantiene en base n. Los dos quedan en base n. Igual, ¿no? En base 10. ¿No? No se pone, pero ya se sobreentiende que es base 10 y base 10, ¿no? Entonces, siempre la base debe ir acompañando a cada uno de los numerales. A cada uno de los numerales. Veamos un ejemplo. Tenemos ese número aval en base 8. Ya sabemos que se va a poner el numeral en la base, el numeral 67, en la base 8, y dijimos la base elevado a la cantidad de cifras, 2. Pasando a base 10, 6 por 8, 48, más 7, 55, sobre 64, ¿no? Ya no puedo hacer nada más, no puedo simplificar, ¿no? Ahora, número aval periódico puro. Cuando es periódico puro va este sombrerito, ¿no? Para indicar eso. El sombrerito. Entonces, se procede en forma similar al de base 10. Se pone el numeral, pero como es periódico, si la base es 10, se pone
9, 9. Si la base fuera 20, tendríamos 19, 19, 19. Uno menos que la base, ¿no? Si la base fuera 30, 29, ¿no? Si la base fuera 7, 6, 6, 6, 6, ¿no? 6. De esa manera convertimos un número aval periódico puro en fracción, ¿no? En fracción. ¿Está bien? En fracción. Y otra forma sería la siguiente. Dejamos el numeral en base 10, pero como la base es 10, ponemos 10 elevado a la cantidad de cifras. Pero como es periódico, se le quita 1. Menos 1. ¿Ya? Menos 1. Entonces, el número aval periódico puro lo puedo poner de esta forma o de esta forma, ¿no? De esta forma, cualquiera de los dos. Veamos un ejemplo. Entonces, ustedes saben que este número aval periódico puro tiene esta forma, ¿no? 1, 73, ¿no? El 73 es el que se repite, ¿no? Se repite. Ahora pondremos todo el numeral, se le quita la parte no periódica, el 1, y como son dos cifras en el periodo, solamente debe haber dos 9. Dos 9. Simplificando o restando, me va a quedar de esa forma, ¿no? De esa forma. Pero esto era en base 10, ¿no? Base 10, por eso que acá iba 10 a la K. Y 10 menos 1, 9, 10 menos 1, 9, ¿no? Eso era en base 10, la conversión de un número aval periódico puro, ¿no? A fracción. Pero ¿qué pasa si la base ya no es 10? La base es n. Si la base es n, procedemos de manera similar. Procedemos de manera similar. Convertimos a fracción tomando el numeral en la base en la cual estamos, en la base n. Luego se pone la base y se eleva a la cantidad de cifras que tiene la parte periódica. Las cifras de la parte periódica. Y se le quita 1, ¿no? Y se le quita 1. Entonces, es súper sencillo convertir un número aval periódico puro a fracción, ¿no? Se pone el numeral en la base en la cual está. Luego en el denominador se pone la base elevado a la cantidad de cifras, ¿no? K cifras. Y como es puro, se le quita 1. O también pudieron haber puesto el numeral en la base. Si era base 10, se ponía 9, 9, 9. Pero si es base n, se pondrá 1 menos. N menos 1, n menos 1, n menos 1. Tantas veces como cifras hay en el periodo. O sea, va a haber k veces n menos 1. Van a haber k cifras n menos 1, ¿no? ¿Está bien? Tenemos eso. ¿Qué más? Veamos el siguiente ejemplo. Veamos este ejemplo. El periodo es 32, 32 que se repiten. Entonces pondremos de esta forma, ¿no? La parte periódica 32
en base 4. Decíamos que se ponía el numeral 32 en base 4. La base elevado a la cantidad de cifras. Convertimos a base 10. Sería 3 por 4, 12 más 2, 14. 16 menos 1, 15. ¿Qué sucede si ya nuestro número aval periódico mixto, ¿no? Ya no es periódico puro, sino ya es mixto. Entonces va a haber una parte no periódica y va a haber una parte periódica. La base 10 momentáneamente. La base 10. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se procede? Igual, se pone todo el numeral en la base 10. Se le quita la parte no periódica. Se pone la base 10 elevado a la cantidad de cifras, tantas cifras como cifras hay en la parte no periódica acá, multiplicado por la base que es 10 elevado a la cantidad de cifras que hay en la parte periódica, m, menos 1, ¿no? ¿Está bien? Tenemos eso. O también pudimos haber dicho todo el numeral, ¿no? En la base 10 menos la parte no periódica, tantos 9 como cifras hay en la parte periódica, m cifras en la parte periódica, y tantos ceros como cifras en la parte no periódica acá. Entonces puedo emplear cualquiera de estas dos representaciones al convertir un número aval periódico mixto a fracción, ¿no? A fracción. Veamos. Acá el que se repite es 13, 13, 13, ¿no? Entonces lo puedo escribir de esta forma. Entonces, esto sería mi número aval periódico mixto, ¿no? Se pone todo el numeral en la base 10. Se le quita la parte no periódica. Se pone tantos 9 como cifras hay en la parte periódica, 2. Y tantas ceros como cifras en la parte no periódica, 1 solo. Operamos y se acabó. Ya lo convertimos a fracción. De manera similar si la base fuera n. Convirtamos nuestro número ya no en base 10, sino en base n. La fracción, nuestro número aval. Fracción, ponemos el numeral en la base, menos la parte no periódica en la base en la cual estamos. Y acá tomamos en cuenta lo siguiente. Ponemos la base y contabilizamos cuántas cifras hay en la parte no periódica. K. Entonces queda la base elevado a la K. Ponemos nuevamente la base y contamos las cifras que hay en la parte periódica. M. Le quitamos 1 y ya está. Esa será la representación vía fracción de este número periódico mixto, ¿no? Periódico mixto. Pero también lo pudieron haber puesto de esta forma. Todo el numeral en la base menos la parte no periódica
Si era base 10, se ponía 9. Si es base n, se pondrá n menos 1, uno menos que la base. ¿Cuántas veces? Tantas veces como cifras hay en el periodo, m cifras. Tantas veces como cifras hay en el periodo, ¿no? M cifras, ¿no? Va a haber m veces. Luego, tantos ceros como cifras haya en la parte no periódica. Igual será tantos ceros como cifras hay en la parte no periódica. Entonces, cifras en la parte periódica, m. Cifras en la parte no periódica, k. ¿Ven? Tenemos eso. En base a eso, convertamos entonces a fracción este número aval. ¿Quién se repite? 35, 35, 35. Entonces, este número aval se escribirá de esta forma, ¿no? La base es 6. Entonces, convirtamos a fracción. Se pone todo el numeral en la base. Se le quita la parte no periódica. Se pone la base, 6, elevado a la cantidad de cifras en la parte no periódica, una sola cifra. Luego se pone nuevamente la base, elevado a la cantidad de cifras en la parte periódica, 2. Se le quita 1, ¿no? Pasamos a base 10. 1 por 6 al cuadrado, más 3 por 6, más 5. Menos 1, 59 menos 1, 58, ¿no? 6 por 35. Saqué mitad y se acabó. Como ven, es fácil convertir, ¿no?, un número periódico mixto a fracción. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. ¿Cuál es el proceso inverso? Voy a tener mi fracción irreducible, no se olviden, ¿eh? Fracción irreducible, deben simplificar. Ahora analizo la base. Analizamos la base. Si la base tiene esta forma, 2 a la p por 5 a la q, donde esas potencias no nulos a la vez, ¿no? No nulos a la vez, o sea, uno podría ser sí nulo, pero a la vez los dos no. ¿Ya? Entonces, el número de decimales correspondientes es exacto, dice. Es exacto. En otras palabras, este número o esta fracción va a generar un número aval exacto. Eso es lo que me está diciendo. Cuando la base solamente tenga estos dos factores, esta fracción va a generar un número aval exacto. Donde el número de cifras decimales de f va a ser ¿quién? La mayor potencia de 2 o de 5. Es el mayor exponente de 2 o de 5, o sea, es el máximo entre p y q. Eso me va a dar la cantidad de cifras en su parte decimal, ¿no? En su parte decimal. Veamos este ejemplo. Tengo esta fracción. Ahora hacemos su descomposición canónica para poder simplificar. Como ven, no tiene factores comunes, o sea, ya estamos en las condiciones, es una fracción irreductible. ¿Qué más? Lo único es cuántos decimales va a generar.
la mayor potencia de 2 o de 5. Su mayor potencia entre 2 y 4 es 4. Entonces va a generar 4 cifras decimales, ¿no? 4 cifras decimales. Lo único que hago es multiplicar por 5 al cuadrado acá y 5 al cuadrado ahí. 5 al cuadrado es 25. ¿Cuánto es 21 por 25? 525, ¿no? Pero abajo quedaría 2 a la cuarta por 5 a la cuarta, o sea, queda 10 a la cuarta. O sea, 4 ceros debo correr. Por eso que a 525 le corremos 4 ceros y va a generar este número aval. Va a generar ese número aval. Pero ¿qué pasa si B se descompone en factores primos diferentes, a 2 o 5? ¿Qué significa esto? Que el denominador no va a tener factor 2 ni factor 5. Porque dice diferentes a 2 o 5. O es unión, ¿no? No va a tener factor 2 ni factor 5. Entonces B será producto de otros factores primos entre sí con 2 y 5, porque no aparecen 2 ni 5. Entonces, el número decimal correspondiente es periódico puro. Por lo tanto, el número de cifras del periodo de F es el mínimo común múltiplo de estos de acá. Pero el mínimo común múltiplo ¿de quién? Del nivel de R, del nivel de que sigue, hasta el nivel de S. Profesor, ¿a qué se refiere con eso de niveles? ¿A qué se refiere con eso de niveles? Se refiere a lo siguiente. Para ver los niveles tengo que ver la regla de los 9. Y eso me va a dar los niveles. Y para ello hacemos su descomposición canónica de cada uno de estos numerales, formados por 9 nada más. Son todos los numerales formados por 9 en forma de escalera, ¿no? Ya. Entonces, cuando es un solo 9, el nivel va a ser nivel 1. Cuando hay un solo 9, el nivel es 1. ¿Y quiénes son sus representantes? ¿Quiénes generan este 9? Ese 9 lo genera el 3 y el 9. Ahora, el nivel 2, cuando ya son 2 9, eso me indica nivel 2, 2 9. Pero ¿cuál es su descomposición canónica? 9 por 11. O 3 por 33, ¿no? O el mismo 99, son sus factores. O sus divisores. Pero ¿quién va a indicar el nivel? 3 al cuadrado no va a indicar, porque 3 al cuadrado indica el nivel 1. Entonces el que indica el nivel va a ser el 11. Entonces el representante de estos dos 9 va a ser el 11. El 11 va a garantizar que ese numeral esté en el segundo nivel. El 3 y el 9 va a garantizar solamente que esté en el nivel 1.
Igual, hacemos la descomposición de 3 nueves. Eso es 27 por 37. 27 por 37. Y ese es, como son 3 nueves, indica el tercer nivel. 3 nueves, tercer nivel. Pero ¿quiénes son sus representantes? ¿Quiénes van a generar estos 3 nueves? Lo va a generar el 27 o el 37. Esos son sus representantes. ¿Ya? Esos son sus representantes. Porque si pusiera 3 al cuadrado por 3, no, ¿no? 3 al cuadrado genera 2 nueves nomás. O 1, ¿no? O 1. Porque el de 2 nueves, su representante es el 11. Y así voy construyendo. El numeral de 4 cifras, 9. Esta descomposición. Esto garantiza el nivel 1, esto garantiza el nivel 2. Entonces, el que garantice el nivel 4 será el 101. Es su representante para garantizar los 4 nueves. Cuando son 5 nueves, esta es su descomposición. 5 nueves, nivel 5. Esto no garantiza los 5 nueves. 41 y 271 serán sus representantes, ¿no? Cuando sean 6 nueves, esta es su descomposición. Esto garantiza 3 nueves. Esto garantiza 2 nueves. Esto garantiza 3 nueves. Entonces, ¿quiénes pueden garantizar los 6 nueves? El 7 o el 13. El nivel 6, sus representantes son el 7 y el 13. Entonces, eso va a garantizar que se genere, ¿no?, los 6 nueves. Y así vamos a ir construyendo. Tenemos 7 nueves, esta es su descomposición, ¿no? Entonces, ¿quién es el que va a garantizar? Esto garantiza un solo 9. Entonces, el que va a garantizar los 7 nueves es el 239 o el 4649. Esos son sus representantes. Veamos el ejemplo. Por ejemplo, este acá. Efectivamente, es una fracción que en el denominador no aparece 2 ni 5. Como en el denominador no aparece 2 ni 5, esto va a generar un número decimal periódico puro. Ahora tengo que ver el número de cifras del periodo de esa fracción. Y va a ser, dijimos, el mínimo común del nivel del 11 con el nivel del 7. El mínimo común del nivel de este factor y el nivel de este factor. Pero ¿quién indica el nivel del 11? El 11 lo indica 2 9, su nivel es 2. El nivel del 7, acá está. Su representante es el 7, entonces, y el 7 está generando un nivel 6. Un nivel 6. Su mínimo común, 6. Entonces, esta fracción va a generar un número decimal periódico de 6 cifras, ¿no? De 6 cifras. Entonces ya sabe. ¿Y qué van a hacer para obtener la fracción? Divide hasta que se genere esto, o simplemente multipliquen por los factores que le faltan. Ya está el 7 y el 11. Le falta el 27, el 13 y el 37. Multiplican al denominador y al numerador por lo mismo. Y abajo ya se generarán los 6 9. Y lo que resulta arriba, le corremos 6 cifras y ya tenemos el número aval periódico puro, ¿no? Pero ¿qué pasa
Si B tiene factores primos, 2 o 5, y otros factores primos, otros factores que son primos entre sí con 2 y 5. En ese caso, el B tendrá esta forma, ¿no? Tiene factor 2, tiene factor 5 y tiene otros factores que son primos con 2 y 5, donde donde P y Q son no nulos, ¿no? A la vez, donde R y S son primos con 2 o 5. Entonces, el número decimal correspondiente es periódico mixto. Por lo tanto, el número de cifras en la parte no periódica de F, igual, le va a indicar la mayor potencia de estos dos. La mayor potencia o exponente de 2 o 5. Mientras que el número de cifras de la parte no periódica lo va a indicar ¿quién? El mínimo común del nivel en el que está este factor, en el nivel del factor que viene, y así sucesivamente el nivel de este factor, ¿no? El mínimo común múltiplo indicará el número de cifras en su parte periódica. Tenemos esta fracción. Como ven, es irreducible y estamos bajo las condiciones. Para obtener la parte no periódica es facilísimo. Vamos a la base 2 y a la base 5, ¿no? 2 y 5. Y vemos cuál es su potencia, cuál de las dos potencias es mayor, el 3. Ese va a indicar la cantidad de cifras no periódicas. El máximo entre las dos potencias, 3 y 2, y la máxima es 3. Facilísimo obtener el número de cifras no periódicas. Ahora veamos las cifras en la parte periódica de la fracción. Dijimos que era el mínimo común múltiplo. Vamos. 13, ¿en qué nivel estaba? Ahí está bien. El 13, nivel 6. El 13 está en el nivel 6. El 13 está en el nivel 6. Y el 37 estaba en el nivel 3. Su mínimo común 6. Entonces va a generar 6, ¿no? 6 cifras. 6 cifras, pero en su parte periódica, ¿no? En su parte periódica. Y ahí está. 2, 4, 6. En su parte no periódica. 3. Teorema de Midi. Sea P un número primo distinto de 2 y de 5. Además, A es menor que P, pero mayor que 0. Entonces, la fracción A sobre P, si tiene esta forma, miren, 1, 2, n hasta 2n, ¿no? O sea, tiene una cantidad par de cifras en su parte decimal. Y si tiene una cantidad par de cifras, ¿qué me dice el teorema de Midi?
El teorema de Midi me dice que la primera mitad más la segunda mitad van a dar puros 9, ¿sí? Puros 9. Y la cantidad de 9 va a ser la mitad de las cifras que tenga el número decimal. Van a haber n 9. Si había 2n, habrá n 9. La suma. En la suma. Eso me dice el teorema de Midi. Pero no se olviden, A debe ser menor que P. Y además P debe ser distinto del factor 2 y del factor 5. Recién ahí, si esta fracción tiene esta forma, la suma de la primera mitad con la otra mitad debe ser puros 9 y debe dar la mitad de la cantidad de cifras. O sea, va a haber 9 n cifras. En otras palabras, cuando yo sumo esto con esto, 9. Sumo el que viene con esto de acá, 9. Esto con el anterior, 9. Esto con esto de acá, 9. Eso es lo que me quiere decir esto. Todas esas sumas deben ser 9. Veamos esta fracción. ¿No? Si tengo esta fracción, tenemos lo siguiente. Irreducible, no hay problema. Dividimos y va a tener esta forma. ¿No? Trabajamos y contamos una cantidad par. Y si es una cantidad par, estamos bajo las condiciones del teorema de Midi. La suma de la primera mitad con la otra mitad, vamos a ver si sale por 9. 2 más 7, 9. 5 más 4, 9. 3 más 6, 9. 2 más 7, 9. 8 más 1, 9. 8 más 1, 9. 5 más 4, 9. 0 más 9, 9. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué está cumpliendo? Sí cumplió el teorema de Midi, ¿no? El teorema de Midi. Como observación, veamos lo que acontece. Si tuviéramos esta fracción, esto fue el resultado de este número a vale exacto. Se pone A sobre la base. Si tuviéramos este número, parte no periódica, parte periódica, ¿no? Para la parte no periódica, A sobre N. Acá será B sobre N cuadrado, C sobre N cubo, y como se empieza a repetir en B, será B sobre N cuarta, C sobre N quinta y así sucesivamente, ¿no? Entonces, también los números a valer los podemos poner como suma de fracciones de esa forma. Igual en esta parte, periódico puro, A sobre N, B sobre N cuadrado, pero como es periódica se empieza a repetir, A sobre N cubo, B sobre N cuarta, A sobre N quinta y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo podemos ver como suma de fracciones infinitas, ¿no? Igual si fueran de 3 cifras, ¿no?
A sobre n, b sobre n cuadrado, c sobre n. Y si hubiera otro número decimal, sería más ese otro número decimal entre n a la cuarta, ¿no? Cuando es periódico puro, lo pueden poner a sobre n cuadrado, a sobre n cubo y así sucesivamente, ¿no? Porque se repite, periódico. Mixto igual, ¿no? Si fueran dos nada más, sería a sobre n, b sobre n cuadrado, pero b se va a repetir, b sobre n cubo, b sobre n cuarto y así sucesivamente, ¿no? Sucesivamente. Ok, no hay inconvenientes. Continuemos. Siempre dando una chequeada. A ver, ¿qué dice el problema 1? El problema 1 dice lo siguiente. Pepo le ofreció a su hijo Pipo X más Y más Z más W soles de propinas. Si encontraba correctamente el valor de cada letra en la igualdad, ¿cuántos soles recibió Pipo luego de cumplir el pedido de su padre? ¿No? Veamos entonces. Entonces, como Pipo quiere recibir esta propina, debe encontrar correctamente sus valores a partir de esta ecuación, ¿no? Ya, pero yo ya sé convertir esto a fracción. Se pone 52 en la base en la cual estamos, se pone 1 y tantos ceros como cifras haya. Y en la base en la cual estamos, ¿no? Base 9. ¿Está bien? Tenemos eso. Ahora pasamos a base 10. Entonces será 5 por 9, 45, más 2, 47. 1 por 9 al cuadrado, 81. ¿No? 81. Tenemos eso. Pero, ¿a qué base quiero pasarlo? A base 6. Si lo quiero pasar a base 6, debo hacer aparecer potencias de 6 en el denominador, ¿no? Cuando estaba en base 9, era potencias de 9, ¿no? Entonces ahora debo buscar potencias de 6. Pero 81 es 9 al cuadrado o 3 a la cuarta. Tengo el factor 3. Para generarme base 6, ¿qué requiero? Factor 2. 3 por 2, 6. Pero para poder juntarlo tengo que tener la misma potencia. Entonces, multiplico por 2 a la cuarta. Multiplico por 16. Pero si estoy multiplicando al denominador por 2 a la cuarta, para que no altere, también debo multiplicar al numerador. Se cancela y sigue siendo el original, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja de haber hecho eso? Ya tengo en la base 6 a la cuarta, ¿no? Multiplico esto, y ya está. Pero lo único que me falta es pasar esta multiplicación que está en base 10 a base 6, ¿no? A base 6. Ya saben ustedes cómo pasar de base 10 a base 6, ¿no? Con divisiones sucesivas. Entonces, hacen las divisiones sucesivas para pasar este producto a base 6 y va a tener esta forma. ¿Ven?
Una vez que tenga esta forma, ya lo puedo convertir a fracción, ¿no? Esta fracción ya lo puedo convertir en número aval, en número decimal. ¿Y cómo se convierte a número? Simplemente esto va a ser, vamos a correr 4 cifras, ¿no? Y será 0, 3, 2, 5, 2, en base 6, ¿no? ¿Se acuerdan que se ponía el numeral, la base, elevado a la cantidad de cifras? ¿No? O sea, esto es lo mismo que esto. Pero este número era igual a ¿quién? Igual a esto. O sea, eso es igual a 0, x, y, z, b doble, pero en base 6, ¿no? Con lo cual ya sé cuánto vale x. X vale 3, y vale 2, z vale 5 y w vale 2. Entonces, y la propina que recibió aquí, pues la suma de estos. ¿Y cuánto es la suma de todo esto? 2. Pipo recibió una propina de 12 soles. ¿Está bien? Entonces ya está de esta forma. Pero esto de acá lo dejamos tranquilo. Y esto lo puedo escribir también de esta forma. Un 1 con 4 ceros. Se pone 1 por la base a la cuarta, ¿no? ¿Qué sería esto? Como son 4 cifras, corremos las 4 cifras, ¿no? Y tendríamos eso. Y como es ser igual a esto, x vale 3, y vale 2, z 5, y w 2, ¿no? 2. A ver, ¿qué dice el problema 2? Julia le dice a Flavia, nuestras edades forman la fracción irreductible a sobre b, c sobre a, que genera el número decimal de la forma, ¿no? Esta fracción va a generar el número decimal de esta forma. Si Julia es menor que Flavia, ¿cuántos años cumplirá Julia dentro de esta cantidad de años? ¿No? Dentro de esta cantidad de años. Entonces planteemos la ecuación, ¿no? Esta es la fracción que genera este número decimal, ¿no? Esto es mayor que esto. ¿Está bien? Entonces, tenemos eso. Y la única manera que sea mayor es que C sea mayor que A, ¿no? Sea mayor que A. Ya, tenemos eso. Ahora, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. ¿Cuántas cifras hay en su parte periódica? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 cifras en su parte periódica. Y esta fracción está generando un número periódico puro. Y siempre que un número genere
un número decimal periódico puro, significa que este factor no puede tener factor 2 ni factor 5. ¿No? Este numeral no puede tener factor 2 ni factor 5, porque eso generaría una parte no periódica. Pero si ya generó una cifra o un número oval periódico puro de 5 cifras, entonces debo ir a la regla del 9 y ver quiénes son sus representantes que generan el nivel 5. Ahí está el nivel 4 y el nivel 5. ¿Quiénes son los representantes que generan el nivel 5? Esto genera el nivel 1. Entonces, su representante es el 41 o el 271. Esos dos van a garantizar los 5 9, el cual me va a indicar que estamos en el nivel 5. Entonces, ese denominador bien es un factor de esta forma o es un factor de esta forma. 41 o 271. Ahí está. Entonces, como debe generar 5 nueves, este de acá bien es 41 o bien es 200, pero 200 no puede ser, ¿ve? Porque solamente de dos cifras, entonces este tiene que ser 41. Si es 41, se tendría que ser 4, ya tendría que ser 1. ¿Ve? Por eso que podemos deducir por el nivel que C tiene que ser 4, ya tiene que ser 1. Ya, entonces reemplazamos. En A vale 1, el B no sé todavía quién es. Este es 41. Y esto convirtiendo a fracción será el numeral, como estamos en base 10, sobre tantos 9, como cifras hay en su periodo. 5. ¿Sí? Tenemos eso. Tenemos eso. Ahora, lo único que hacemos es simplificar. 41 divide a 99.999 y va a quedar 2.439, que lo paso a multiplicar. Entonces tendré 1b por 2.439 igual a ¿quién? A este numeral. A este numeral. Y de acá ya es casi inmediato obtener los valores. Entonces, mírenme, la única manera que termine en 8 es la multiplicación de estas dos últimas cifras. B por 9 debe terminar en 8. Y la única posibilidad es que B sea 2. 2 por 8, 2 por 9, 18. ¿Ven? ¿Y se hace cuánto es el valor de B? 2. Multiplico 12 por esta cantidad y ya me dará las demás cifras, ¿no? Y me dará las demás cifras. Multiplico 12 por esto y ya lo comparo a esto, ¿no? Comparándolo, el M me va a salir 9 y el N 6. Si ya tengo sus valores, ya sé qué edad tendrá Julia y Flavia. Entonces Julia tiene AB años. Si tiene AB años, ¿cuánto cumplirá dentro de esa cantidad de años? Le sumo, ¿no?
A su edad le sumo la cantidad de años que debe transcurrir. Solamente reemplazamos a valía 1, B2, 12, C era 4, M9 y N6, ¿no? Dentro de 19, dentro de esta cantidad de años, cumplirá 19 años, ¿no? 19 años. ¿Okay? Tenemos eso. Y me sirvió de muchísimo el nivel, ¿no? La regla del nivel. Para indicar el nivel y saber qué factor tiene que ser el denominador, de qué forma tiene que ser el denominador. ¿Qué me dicen? Esta fracción genera un número decimal periódico mixto. Y la edad de Juan dice que está representada por la cantidad de cifras no periódicas que tiene dicho número. Entonces, debemos saber cuántas cifras no periódicas tenga para que yo pueda saber la edad de Juan, ¿no? Entonces, calculemos la cantidad de cifras no periódicas que tiene esa fracción o que genera esa fracción. Factorial de 2 es 2. Este es 24. Este es 6. Sería 18. Menos 2, 16. O sea, todo esto es 2 a la 16. ¿Está bien? Esto de acá es 6 por 5, por 4, por 3, por 2. Y lo elevamos al cuadrado, ¿no? Pero descomponiendo, haciendo su descomposición canónica del factorial de 6, saldrá 2 a la cuarta, 3 al cuadrado y 5, elevado al cuadrado. En esta parte factorizamos factorial de 30. De acá queda 33 por 32 por 31, ¿no? Factorial de 30 salió. Y de acá solamente queda 1. ¿Sí? Tenemos eso. Seguimos operando porque debe ser fracción irreducible para luego ver cuántas cifras hay en su parte no periódica. Todavía no es irreducible. Dos a la cuarta por 2 sería 2 a la 8. Con 2 a la 16 bases iguales, exponentes suma. De acá sería 3 a la cuarta y 5 al cuadrado, ¿no? Ese es el numerador. Pero ya ustedes saben hallar la cantidad de cifras 2 que se presentan en un factorial, ¿no? Entonces ponemos factorial de 30 y lo dividimos, ¿no? 15, residuo 0, 7, residuo 1, 3, residuo 1, entonces la cantidad de veces que se va a repetir el factor 2 sería 22, 25, 26 veces. 2 se va a repetir 26 veces en el factorial de 30, ¿no? Y lo mismo 5. Dividimos 30 entre 5. 6, residuo 0. Entonces, ¿cuántas veces va a haber factor 2? Dijimos 26 veces.
¿Y el factor 5 cuántas veces? La suma de los cocientes. 7 veces. 7 veces. Pero también tiene que ser irreducible. Yo veo 3 a la cuarta, ¿no? Pues podría ver cuántas veces se repite el 3 en la factorial de 30, ¿no? ¿Y cuántas veces se va a repetir el factor 3 en el factorial de 30? 13, 14 veces, ¿no? Y los demás factores ya serán factores, ¿no? Que no son factor 2 ni factor 5. Esto acá no era necesario, yo ya lo calculé, para que sea irreducible nada más. Ahora simplifiquen. ¿Qué va a quedar? Va a quedar de esta forma. Quedará un 2 al cuadrado en el denominador, un 5 a la 6, y este factor, que lo llamar un factor P1, ¿no? Que no tiene factor 2 ni factor 5, ¿no? ¿Está bien? ¿O sí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? Miren acá. Cuando yo resto, ¿no? Esta multiplicación 3, ¿no? Terminará en 6, 1, 5, ¿no? También está terminando en 5. Está terminando en 5. Y cuando yo simplificaba acá, cuadrado y 7, ¿en qué me termina? 5 a la 5. 5 a la 5 terminaría ahí. Pero acá hay un factor 5 más. Si yo factorizo el factor 5, ya voy a tener 5 a la 6. Y acá va a ser, este factor sí, lo que queda, luego de haber factorizado el 5 acá, ya va a ser un factor que no tiene factor 2 ni factor 5. Y entre estos dos, ¿cuál es la mayor potencia? 6. Y ustedes saben que la cantidad de cifras no periódicas lo da la mayor potencia de 2 o de 5. 6. Por lo tanto, esa es la edad de Juan. Esa es la edad de Juan, la cantidad de cifras no periódicas. La cantidad de cifras no periódicas. ¿Está bien? Tenemos eso. Ya saben, esto salió del factorial de 30. ¿Cuántas veces se repite el factor 2? Esta cantidad de veces. ¿Cuántas veces se repite el factor 5? Esta cantidad de veces. ¿Cuántas veces se repite el factor 3? Esta cantidad de veces. Pero no se olviden que al hacer la multiplicación, las últimas cifras, 3 por 6, por 2, 6, ¿no? Por 1, 6, menos 1, 5, me va a terminar en 5. Y de acá va a haber un 5. Acá simplificamos. Va a quedar 2 al cuadrado. 5 a la 5. Pero con este otro 5 que hay, 5 a la 6. Y todo lo que queda ya es otro factor P1 que le llamamos, ¿no? Y ese factor sí ya no tiene ni 2 ni 5.
ya está irreducible. Y la cantidad de cifras no periódicas nos da la mayor potencia de 2 o de 5. Por eso que el número de cifras no periódicas es 6. Y esa era la edad de Juan. Por lo tanto, la edad de Juan será 6. ¿Ya? Tenemos eso. Veamos este problema. Sea este numeral la clave de una tarjeta de banco. Si la fracción irreducible genera un número decimal periódico puro, esto genera un número decimal periódico puro, dice, con 4 cifras en su periodo, con 4 cifras periódicas, hay la mayor suma de las cifras de dicha clave. Debo sumar estas cifras, dice, ¿no? Y debo dar la mayor suma. ¿Y quiénes generan? ¿No? Mírenme, el nivel 4, porque debe generar 4 cifras, dice. Debe haber 4 nueves. ¿Y quién genera los 4 nueves? El nivel 4 lo genera el 101, su representante es el 101. Al nivel 4 su representante es el 101. Entonces tienen que recordar, ¿no? Para el nivel 1 esto, para el nivel 2 es esto, para el nivel 3 cualquiera de estos dos. Para el nivel 4 es este de acá. Para el nivel 5 es este o este. Para el nivel 6 es cualquiera de estos dos. Para el nivel 7 es esto. Entonces tienen que saber su representante, porque eso le va a ayudar muchísimo. Eso le va a ayudar muchísimo. Ya está. Me ayuda muchísimo porque esto de acá debe garantizar 4 cifras, ¿no? Porque es periódico puro y dice que debe generar 4 cifras. La única manera que genere 4 cifras es que genere 4 nueves. ¿Y quiénes generan los 4 nueves? Su representante era el 101. Pero podría ser cualquier múltiplo de 101. Podría ser 101, el 303 o el 909. Los pares no, porque es puro, genera un número decimal periódico puro. Entonces no puede haber 2 en el denominador. Tiene que ser de esta forma, ¿no? Ahora, si fuera de esta forma, lo reemplazamos, ¿no? Reemplazamos. Entonces, la suma de sus cifras sería ¿quién? Estos 3 valores y el A que puede ser máximo, ¿no? Porque yo quiero la suma máxima. Sumaría esto. Pero no se olviden que BC no solamente puede ser esto, también podría ser de esta forma. Y si de esta forma, tendríamos 303, ¿no? Pero para que sea irreducible, el A no puede ser 9. Porque si el A fuera 9, se podría simplificar. Regresamos a la anterior. Tiene que ser irreducible. Entonces, esto no puede ser 9. El A no puede ser 9. Sería irreductible y es irreducible. Entonces, para que sea irreductible y A sea máximo, A tendría que ser 8. ¿Cuánto se suma? 14. Esto ya va superando eso.
El otro posible valor, dijimos, eso de ahí, ponemos ahí. Pero no se olviden, esto es irreducible. Entonces, el A no puede ser, ¿no? Tiene que ser primo con esto, el valor de A. Entonces no puede ser 9 el A. Entonces A tiene que ser 8. ¿Y cuánto vale esta suma? 26. Entonces la clave, ya saben cuál va a ser. Sería 8909. En este caso sería 8303 9101. Pero la mayor suma lo conseguimos con esto, ¿no? La mayor suma, 26, ¿no? 26. ¿Quién me ayudó mucho para resolver el problema? La regla del 9, ¿no? Saber el nivel. Como quiero que me genere 4 cifras en su parte periódica, debe generar 4 nueves. Y el representante de 4 nueves es el 101, ¿no? Con lo cual podría ser 101, este numeral, 303 o 909, ¿no? Eso me ayudó muchísimo. ¿Qué dice el problema 5? Pedro nació en el mes de marzo del año 2020. Y a su mamá le dieron de alta 4 días después del parto. Marzo, ya en plena época de pandemia, ¿no? Determine la fecha del mismo mes que salió de alta del hospital, sabiendo que la fecha de nacimiento de Pedro coincide con la última cifra del periodo del número decimal generado por esta fracción. Interesante. Planteamos el problema. Ya. Me dan la fracción. Pero si ustedes se dan cuenta, esta fracción no va a tener factor 2 ni factor 5. El único factor que tiene es el factor 7. Al tener solamente factor 7, esto va a generar un número decimal periódico puro. ¿De qué forma es? No lo sé. Va a ser un número bastante grande. Como no sé de qué forma es, le pongo de esta forma general, ¿no? Entonces, esto va a generar un número decimal periódico puro de esta forma, ¿no? A mí me interesa la última cifra. Ya está. Entonces, como ya sé que va a generar un número decimal periódico puro de esta forma, pero este número decimal periódico puro se escribe como fracción de esta forma. Será el numeral y tantos nueves como cifras hay en el periodo. Pero como yo no sé cuántas cifras hay en el periodo, le pongo bastantes nueves, nada más. ¿Ve? Tenemos eso. ¿Qué más? Ahora miren lo bonito de las matemáticas. ¿7 de 1 en qué termina? En 1. 7 al cuadrado en qué termina? En 9. 7 al cubo en qué termina? Multipliquen por 7 en 3. 7 a la cuarta en qué termina? Multipliquen por 7 en 1. Entonces yo puedo decir, cuando la potencia es un múltiplo de 4,
¿no? Termina en 1, ¿no? Termina en 1. ¿Y qué potencia es esto? Múltiplo de 4. Entonces, si la potencia es múltiplo de 4, todo ese factor va a terminar en 1. O toda esa potencia va a terminar en 1. Es por eso, ¿ya? Es por eso que digo que todo esto termina en 1. Por esta formación. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Mírenme, observen. Esto pasa a multiplicar. Será 1 por algo que termina en 9. ¿Igual a quién? Algo que termina en X por algo que termina en 1. Esto de acá va a terminar en 9. Y acá esto va a terminar en X por 1, va a terminar en X. Con lo cual, ¿cuál es el único valor posible para X? 9. X vale 9. Y ya está. Porque Pedro nació en el mes de marzo, si a su mamá le dieron de alta 4 días después del parto, ¿no? Determine la fecha del mismo mes que salió de alta, dice, ¿no? Del hospital, sabiendo que la fecha de nacimiento de Pedro coincide con la última cifra. Entonces la fecha de nacimiento fue el 9 de ese mes. Si la fecha de nacimiento fue el 9 de ese mes y salió de alta 4 días después, le sumamos 4 y habrá salido de alta el 13 de marzo, ¿no? 13 de marzo del 2020. A ver, veamos qué dice el problema. Una fracción irreducible genera un número de MIDI decimales, periódico puro, que tiene una cantidad par de cifras en su periodo. Si el bloque de los 6 cifras centrales es, si el bloque de las 6 cifras centrales del periodo es esta cantidad, determine la suma de las 3 últimas cifras del periodo. Si esa es la parte central, esto corresponderá a la primera mitad y esto corresponderá a la segunda mitad, ¿no? Porque esta es la parte central, la parte central. Pero ya saben ustedes por el teorema de Midi que la suma de la primera parte más la suma de la segunda parte debe ser puros 9. Eso me decía el teorema de Midi, ¿no? La suma de la primera mitad más la segunda mitad debería ser puros 9. Pero mírenme, 2 más z debe ser 9. Z vale 7. 3 más i debe ser 9. Y vale 6. ¿No? 5 más x debe ser 9. X vale 4. Y está. ¿Qué encontré? Y las 3 últimas cifras del periodo de esto. Y me piden la suma. Sumen y se acabó. Gracias al teorema de Midi, ¿no? Teorema de Midi. ¿Qué dice el problema 7?
sea n la cantidad de veces que postula Luis a las Amargos. Y n más 10 es el número del día del mes que postuló la última vez. Si el número de veces que postuló Luis a las Amargos se le divide por 37 y a dicho resultado se le suma 5/27, se obtiene una fracción que genera el número decimal de esta forma. Determine la suma de las cifras del periodo del número decimal generado por la inversa del número del día del mes que postuló por última vez. Entonces, planteamos el problema. Dice, si el número de veces que postuló a las Amargos se divide entre 37, el número de veces que postuló, n. Lo dividimos entre 37. Y a dicho resultado, a este resultado le sumamos, dice, 5/27. Ya está. Mínimo común, 999. 27n más 5 por 37, 185, ¿no? Tenemos eso. Pero dice, se obtiene una fracción que genera el número decimal de esta forma. Entonces, esto de acá, al sumarlo, dice que se obtiene este número decimal. ¿No? Se obtiene ese número decimal. Pero no se olviden que este número decimal es el numeral sobre la cantidad, sobre tantos 9 como cifras en el periodo. 3 cifras. 3 cifras. Tenemos eso. ¿Está bien? Entonces, esto se va a cancelar con este 999, se cancela con esto. Y de esta igualdad debo obtener el valor de esta igualdad. ¿Tiene valor 1? No, no voy a poder obtener este 6. Sería acá 7 más 5, 12. No obtengo 6. ¿No? Si n fuera 2, acá sería 14. Más 5, 9. Y acá es 6, ¿no? No obtengo. Cuando n es 3, sería 81. El 1 más el 5, 6, ¿sí? Para n igual a 3 consigo la igualdad. Voy a conseguir la igualdad. Entonces ya sabemos el valor de n, ¿no? Ya sabemos el valor de n. Pero dice, determine la suma de las cifras del periodo del decimal generado por la inversa del número del día por la inversa del número del día del mes que postuló. Pero, ¿cuál es el número del día del mes que postuló? Y n más 10 es el número del día del mes que postuló por última vez. O sea, yo quiero la inversa de esto. La inversa de eso será 1 sobre n más 10. Pero como n vale 3, será un treceavo. Pero ya saben que treceavo, 13 es representante de 6 nueves. Entonces, lo pueden dividir y obtener el número aval, ¿no? O multiplican por los factores que le falta para que sean los 6 nueves y luego corren las cifras decimales, ¿no? Y ustedes vean, esto entre esto, van a obtener esto. Pero me piden la suma de sus cifras, ¿no? De la parte, no.
Y este número, o esta fracción, genera este número decimal periódico puro. ¿Y cuánto suman sus cifras? 13, 22, 24, 27. Eso es lo que le pedí. Al convertir este número o esta fracción al sistema de base 7, se obtiene de esta forma. Si María, Sandra y Ángela tienen A, B y C años respectivamente, determine la suma de las edades de María y Ángela menos la edad de Sandra. ¿Sí? Tenemos eso. ¿Está bien? Pero usted sabe que esto yo lo puedo escribir como el numeral B1 AC sobre, como es periódico puro, 666 en base 7, ¿no? En base 7. En base 7. Esto que está acá, este 1, este ya está en base 7. Y el 14, el 19 en base 7, ¿quién sería? Sería 2, 5, ¿no? Sería entonces 25 en base 7. Y esto era, decíamos, el numeral B-1 en base 7, ¿no? Sobre 6, 6, 6 en base 7. ¿Ve? Si tengo eso, esto pasa a multiplicar y 19, que es 25 en base 7, pasa a multiplicar ahí. Y tendríamos esto. Tendríamos esto. ¿No? Tendríamos esto. Este numeral multiplicado por 25 debería terminar en 6, 6 en base 7. ¿Está bien? Esto de acá, 6, pero eso vino de esta parte. Si vino de esta parte, ¿cuánto tuvo que haber sido C? 5 por C, pasando a base 7, debe terminar en 6. Y la única posibilidad que acontezca es que esto sea 4. Entonces, 4 por 5, 20. Pero 20 es 2 por 7 más 6. ¿No? Este 6 es el que baja, el que queda. Y se lleva 2 unidades, ¿no? 2 unidades. ¿Ven? Tenemos eso. Efectivamente, cuando yo multiplique esto con esto, será 2 por 4. Ese es 8. Pero 8 es 1 por 7. No, más 1. Queda 1. Eso vaya a la siguiente hilera. Y llevan una unidad. Llevan una unidad. ¿Está bien?
tenemos eso. Este 6 ya había bajado. Para que acá sea 6, esto tuvo que haber sido 5. ¿No? Tuvo que haber sido 5. 6 más 1, 5. ¿Qué significa eso? Que al multiplicar 5 con A, ¿no? Este 5 con el A, más lo que están llevando 2, debe terminar en 5, ¿no? 5 por el A, más el 2 que lleve, debe terminar en 5. Si A fuera 1, sería 7. No va a terminar en 5. Si A fuera 2, sería 10, 12. Pero 12 es 1 por 7 más 5, ¿sí? Entonces ya descubrí el valor de A. A vale 2. Y llevamos una unidad, ¿no? Y llevamos una unidad. ¿Ven? Tenemos eso. Llevamos una unidad. ¿Está bien? Entonces, esa unidad está ahí. Ahora, este había multiplicado al 4, era 8. Quedó 1, porque el 8 era 1 por 7 más 1, ¿no? Queda 1 y llevo una unidad al otro lado. Ahora este es 2. Debo multiplicar 2 por 2, sería 4. Más la unidad que llevé, 5. 5. Y este 5, para que dé 6 acá, este tiene que ser 1. Esto tiene que ser 1. Y la única manera de que sea 1 es que esto sea 0. ¿Por qué 0? Porque llevé 1 del otro lado. Si saliera 1 acá más este 1 sería 2. No daría esto. Esto tiene que ser 0. Y si ese 0, B vale 1. B vale 1. Entonces, tendríamos eso. O también pueden decir, ¿no? Esto se va a convertir en esto. Hacemos una comparación y voy a tener esto. Y acá, esto vale 0, B vale 1, A vale 2, C vale 4. Pero a mí más me gusta deducir como hicimos en el caso anterior, ¿no? Ahora me piden la suma de las edades, ¿no? Como ya sé cuánto vale A, B y C, me pedían la suma de la edad ¿de quién? Determina la suma de la edad de María y Ángela. María y Ángela son estos dos. Y Sandra era B, ¿no? 5. Veamos qué dice el problema 9. Si la cantidad de cifras periódicas y no periódicas del número decimal generado por esta fracción coincide con los dos primeros dígitos y con el último dígito respectivamente al escribir de izquierda a derecha el DNI de José, hay la diferencia positiva entre la última con la primera cifra de su número de DNI. Pues tenemos que convertirlo a fracción, ¿no? Para ello, su descomposición canónica. Ya saben cuántas veces va a aparecer el factor 2.
Divisiones sucesivas. ¿Cuántas veces es el factor 3? ¿Cuántas veces es el factor 5? ¿Cuántas veces es el factor 7? ¿Cuántas veces es el factor 11? ¿Y cuántas veces es el factor 13, no? Acá también hay 2 veces 2 y 1 vez 5. Agrupando sale esto. Pero debe ser irreducible. Simplifiquen. Sale de esa forma. Ya saben que la cantidad de cifras periódicas y no periódicas. Las no periódicas, la mayor potencia de 2 y de 5. La mayor potencia es 8, ¿no? Ahora la regla del 9 para las cifras periódicas. Entonces, esto estaba contenido en 6 neves, nivel 6. Nivel 6, este es nivel 2. Nivel 2 ya absorbe, es absorbido por nivel 6. ¿Y este en qué nivel estará? Eso está en el nivel 9, ¿ya? Nivel 9. Eso está en el nivel 9. Entonces la cantidad de cifras periódicas será nivel 9 y nivel 6. El mínimo común, 18. 18 cifras va a haber en su parte no periódica. Periódica, mejor dicho. En su parte periódica. Y en la parte no periódica, la mayor potencia de 2 y 5. 8. El número de cifras no periódicas, 8. La mayor potencia de 2 o 5. ¿No? Entonces el DNI, esto iba en la última cifra, ¿no? Y esto iba en la primera cifra. En las 2 primeras cifras. Tenemos eso. Y la diferencia del último dígito y el primer dígito, 7. Teorema de Midi otra vez, ¿no? Tenemos este código modular del Colegio Don Bosco. Y tenemos esta fracción que genera un número decimal periódico puro con 42 cifras. Estamos bajo las condiciones de Midi porque la cantidad de cifras es par. ¿Qué más me dice? La suma de estos lugares hasta ahí es esa cantidad. Hay la suma de dicho código modular. O sea, necesito saber cuánto vale A, B, C, D y E. Pero ya saben que por el teorema de Midi, la mitad está ahí. Por lo tanto, la suma de esta primera mitad más esta segunda mitad debe ser puros 9. ¿No? Entonces, cortamos ahí. Y por el teorema de Midi, esta primera mitad más esta segunda mitad deben ser puros 9. Pero yo sé cuánto valen desde la 17 hasta la 21. Eso, ponemos eso. Pero si yo quiero que la suma sea puros 9, 9 más E es 9, ¿no? E vale 7. 6 más D, 9. D vale 3. 0 más C, 9. C vale 9. 6 más B, 9. B vale 3. Y 9 más A, 9. A vale 0. Ya está. Entonces ya sé cuánto va a sumar el código modular, ¿no? 22. Igual, ¿no? Antes de repetir, creo que las 9, vamos a ver las claves. 1 avión, 2 dedo, 3 beso, 4 avión, 5 beso, 6 avión, 7 beso, 8 casa, 9 beso y 10 avión. Vamos a lanzar la encuesta mientras hago el repaso. ¿Qué te pareció la explicación de hoy? Es un tema bonito, pero hay que tener cuidado, ¿no?
Ya, entonces me dicen profesor 9 y 10, no hay problema. A ver. Y ya está contestando la mayoría, contesten para hacer el repaso. Ok, 9 y 10, no se preocupen. Un momento, si no se nos va a pasar el tiempo y no vamos a lograr hacer el repaso. Ya, veamos. ¿Qué dice el problema 9? Miren, si la cantidad de cifras periódicas y no periódicas del número decimal generado por esta fracción coincide con los dos primeros dígitos. Entonces, cuando yo convierto esto a número decimal, dice que las cifras periódicas va a coincidir con los dos primeros dígitos y las no periódicas con el último dígito, dice, ¿no? Respectivamente. Al escribir de izquierda a derecha el DNI de José. Ya, entonces, veamos primero esa parte. Tenemos que hacer la descomposición canónica, porque necesitamos que nuestra fracción sea irreductible. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sumamos sus cifras, 9, o sea, es divisible por 9, va a haber un factor 9. Las dos últimas cifras, múltiplo de 4. Las tres últimas cifras, múltiplo de 8. Entonces va a tener factor 8, 2 a la cuarta, 2 al cubo. Y lo que queda lo dividen y va a haber un factor 2 al cuadrado y el otro factor va a ser 7. Entonces, descomponer esto a factores primos es facilísimo. El 20, decíamos que es 2 al cuadrado por 5. Ahora el factorial de 15. En el factorial de 15, quiero saber cuántas veces se repite el factor 2, divisiones sucesivas. 7, residuo 1, que no me sirve. Vuelvo a dividir. 3, residuo 1, que no me sirve. Vuelvo a dividir. 1, residuo 1, que no me sirve. Entonces, ¿cuántas veces se está repitiendo el factor 2 en este factorial de 15? 7 más 3, 10, más 1, 11. Profesor, ¿por qué está 13? Porque del 20 hay un 2 al cuadrado. Pues ya está bien. Ya está. Tenemos eso. Lo mismo. ¿Cuántas veces se repite el factor 3? 15 entre 3. 5, residuo 0. 1, residuo 2. ¿Cuántas veces se repite? Se repite 6 veces. 6 veces. Ahora el 5, ¿cuántas veces se repite? 3 veces nada más. Pero de este 20 hay un 5, por eso te sale 3 a la cuarta. El 15, el factor 7 va a haber 2 veces.
En 15 el factor 11 va a haber una vez. En 15 el factor 13 va a haber una vez nada más. Entonces, eso es lo primero que hace. Porque para saber cuántas cifras hay en su parte periódica y no periódica, la fracción debe ser irreducible. Ya está. Es irreducible porque elimino acá, me va a quedar 2 a la 8. Eliminamos 3 a la cuarta, 7 a la 1. Luego de simplificar, se genera eso. Ahora decíamos las cifras no periódicas. El 11 solamente genera 2 nueves. El 7 generaba 6 nueves. Y el 13 también. Y 11 era uno de sus factores. Por eso que ya no se tomaba en cuenta este 11. Entonces, el 11, el 7 y el 13 genera nivel 6. El 11 estaba absorbido ahí. Pero ¿qué otro factor diferente de 2 y 5 hay? El 3 a la cuarta. Y el 3 a la cuarta, ¿qué nivel genera? Nivel 9. Pongan ustedes 9 nueves y dividan entre 3 a la cuarta. Van a ver que sí es su factor. Este va a generar el nivel 9. Pero el número de cifras periódicas decíamos que era el mínimo común múltiplo. Si este genera nivel 9, estos dos generan nivel 6, el 11 generaba nivel 2, pero el nivel 2 queda absorbido acá, en este 6, por eso yo no lo pongo. Su mínimo común, 18. Entonces va a haber 18 cifras periódicas. Pero dice que la cantidad de cifras periódicas es las dos primeras cifras del DNI, por eso que acaba 18. Y el número de cifras no periódicas era la mayor potencia de 2 y 5. Y la mayor potencia entre 8 y 4 es 8. Por lo tanto, la cantidad de cifras no periódicas es 8. Y eso dice que es la última cifra. Si estas son las dos primeras, si esta es la última, me piden la diferencia entre la última cifra y la primera cifra nada más. 7. Repitamos la 10 antes que se vayan al recreo. Este es el código modular. Es como si fueran tarjeta de crédito. Esta es la clave, ¿no? Es el código modular. Y esta fracción dice que genera este número de MIDI de 42 cifras. Si esta fracción genera este número de MIDI, ustedes saben que la suma de la primera mitad con la segunda mitad va a ser puros 9. Pero me da un dato adicional, que del 17 al 21 tiene este valor. Entonces voy a usar este valor. Por el teorema de MIDI, la primera mitad será de 1 al 21 y la segunda mitad será del 22 al 42. ¿Ven? Y el teorema de MIDI me dice, coge la primera mitad y sume la segunda mitad, y la suma de esos dos deben ser puros 9. Pero como yo sé cuánto valen estos del 17 al 21, lo reemplazo, ya no pongo estos, sino pongo sus valores. 96.062. Más la suma de esto debe ser puros 9. Eso dice el teorema de MIDI. La suma de estos dos, 9. Tiene que ser 7. La suma de estos dos, 9. D tiene que ser 3. Para que sea 9. La suma de estos dos, 9. Como el primero es 0, se vale 9. La suma de estos dos, 9. Para que suma 9, B tiene que ser 3. Y la suma de estos dos, 9. A tiene que ser 0. Entonces, ¿cuál es el código modular? Si B vale 3, A vale 0, C vale 9, E vale 7 y D vale 3, ¿no? Este es el código modular. La suma de sus cifras me pide 22, ¿no? 22.